que uno va de sorpresa en sorpresa. Lo que ha ocurrido con el conocimiento del audio de la madre de Nisman que presentó Pablo Kaplan hace un ratito nada más, que es un elemento interesantísimo en la discusión que se ha planteado respecto a la muerte de Nisman. Esa es una sorpresa. También lo es que los diputados tengan dudas de estar del lado de los trabajadores con la ley antidespidos, que no puede provocar ningún problema si es que no pensaban despedir, pero si pensaban hacerlo, va a ser una protección para los trabajadores. De todas maneras, una de las mayores sorpresas de este día y de tantos días es el ataque que un sector periodístico y político ha lanzado contra la figura del Papa, contra Francisco. Esto, más que llamar la atención, duele. Lo trataban tan bien en una época, entregaban el póster, el Papa argentino, el orgullo que esto significó, la sorpresiva consagración que había causado un impacto en todo el mundo y que celebraba con lágrimas cada uno de los habitantes del pueblo argentino, particularmente los católicos, pero también con mucho orgullo aquellos que no lo son. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió de aquellos días a ahora? Veamos cuál es el tratamiento que se le ofrece en estos momentos al Papa Francisco. El ataque es impiadoso desde la radio, desde la televisión y desde los diarios del grupo dominante. Bueno, el Papa Francisco le envió un rosario a Milagro Sala para que se ocupasen de él en los foros particularmente, esas verdaderas cloacas que se dan en los medios de comunicación. Después vino lo del rosario a Milagro Sala y el ataque fue despiadado, disparatado encuentro de Evo Morales con el Papa Francisco. También esta era una forma de atacarlo, hasta llegar a alguna nota editorial en el diario Clarín, por ejemplo, que ha provocado un profundo dolor, una inmensa desolación, el doloroso rol que el Papa Francisco cumple en Argentina. Y allí un ataque sostenido, permanente. Por eso hemos invitado a hablar a una verdadera amiga del Papa Francisco, una querida amiga personal, Alicia Barrios, bienvenida. Gracias, muchas gracias. ¿Qué es lo que está pasando, Alicia, en torno al Papa? Mira, en realidad siempre pasó esto en torno al cardenal en la Argentina. Lo que está pasando en torno al Papa lo anunció Durán Barba. Durán Barba dijo que siempre minimizó completamente la figura del Papa. Y dijo que un Papa, que aunque fuera argentino, no tenía ninguna importancia para el electorado, para el pueblo, para la gente. Y yo entiendo que cualquier cuestión mediática que tenga que ver con esto abona esta idea. Y es lo que está pasando. Es exactamente lo que está pasando. A mí, te digo la verdad, lo viví con mucho dolor esto. Porque, sinceramente, inclusive en algún momento tuve hasta miedo. Mirá lo que te digo, Víctor Hugo. Porque se había encriptado de tal forma el discurso en contra del Papa, que era un discurso dominante y no entraba otra voz. Y yo sentí miedo. Te digo la verdad. Yo los días pasados estaba como apesadumbrada, apenada. Te comentaba el otro día, como lo sabe todo el mundo, acaba de salir mi libro en España. ¿Vos sabés lo que significa eso para una periodista gráfica? Editar para Europa. Y yo no lo puedo disfrutar. Hay una razón que también toca a la Argentina, por la cual el Papa, unánimemente aprobado hoy día en el mundo por su actitud frente al capitalismo, genera en los sectores que naturalmente se corresponden con ese mundo del capitalismo. Me gustaría recordar algo que ha dicho el Papa, porque quizás esas palabras son las que nos permiten entender por qué este ataque sostenido, particularmente desde la República Argentina. Vamos a ver al Papa en Bolivia. El nuevo colonialismo adopta diversas fachadas. A veces es el poder anónimo del hilo de dinero, corporaciones, prestamistas, algunos tratados denominados de libre comercio y la imposición de medidas de austeridad que siempre ajustan el cinturón de los trabajadores y los pobres. Este sistema ya no se aguanta. Los pueblos del mundo no quieren tutelajes ni injerencias donde el más fuerte subordina al más débil. Ninguna familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin derecho,
ningún pueblo sin soberanía, ninguna persona sin dignidad, ningún niño sin infancia, ningún joven sin posibilidades, ningún anciano sin una venerable vejez. Es esa lucha del Papa, seguramente, Alicia Barrios, la que determina estos ataques. Sí, pero hay diferentes maneras de reaccionar. Porque, por ejemplo, en Naciones Unidas dijo lo mismo y peor. Fue un discurso, te diría, mucho más fuerte que este. Pero Obama no se resintió con él. O sea, mantiene una relación de una cordialidad increíble. Vos créeme que Cartés está a la derecha de Macri. Te lo digo sinceramente. A la derecha. Cuando el Papa llegó a Paraguay, fue uno de los mejores anfitriones que tuvo. También dijo lo mismo, y esto mismo lo dijo en un marco en Paraguay, en el que la gente que asistía a ese acto era la gente que realmente estaba doliente, denunciaba al gobierno. ¿Y sabés quién fue Cartés? Se sentó. Le dijeron un montón de malas palabras, como a mí me encanta, aprendí muchas en guaraní, de todo le dije, pero se la bancó y estuvo ahí. Por eso te digo, ante lo mismo, ante un papa que piensa así, que por ejemplo recibe el premio más importante, el Carlomagno, que le entregó en la Comunidad Económica Europea, y como no lo pudo ir a recibir, se lo llevó Angela Merkel. Pero que esos medios de comunicación... A la que también, perdóname, le dijo muchas cosas por el tema de los inmigrantes. ¿Y? Aquellos medios de comunicación que parecían tan emocionados que ahora hayan pegado este giro y lo estén atacando en algunos casos de una manera, podría decirse, soez, violenta. Mira, muy violenta. Lo que pasa es que te voy a decir, hubo un paréntesis, porque también lo atacaban de manera muy violenta, antes de que se fuera a Roma. De hecho, cuando estábamos en Roma, en el cónclave, decían que era un viejo, que estaba achacado, estos mismos medios en Off the Record. Después fue todo maravilloso. Y ahora, otra vez la crueldad. ¿Lo vas a ver pronto? Sí. ¿Cómo crees que se siente finalmente, Alicia? Mira, ¿Está sorprendido, dolorido? ¿Sabe lo que ocurre sí, claro que aquí? Sabe. Sí, sabe perfectamente lo que ocurre. Está muy bien informado de todo lo que está pasando. Entiendo que él tuvo un revival de lo que había vivido en la Argentina que dejó. Pero también quiero dejar en claro una cosa. El Papa es argentino, pero hoy no es de los argentinos, porque el Papa es un jefe de Estado. Está mucho más preocupado por los refugiados. Yo lo he visto llorar por los muertos de Siria, por los crucificados. Está en otro mundo, porque está mandando en otro mundo. Alicia, muchas gracias. No. Por acompañarnos. Queríamos entender un poco de alguien que está tan cerca de la figura del Papa, cómo se vive esta etapa tan extraña, tan rara. Dolorosa, te digo. Dolorosa. Dolorosa. Esa es la palabra. Muchas gracias No, una por vez favor. más. Colega, amiga y referente también Gracias. cuando hablamos del Papa Francisco. Muchísimas gracias.